Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Con frío? Bueno, yo esta noche quiero compartir un tema que hace días estaba como pendiente de hablar acerca de este tema porque es bien valioso, importante. Eh, yo lo que un nombre ahí que se les va a hacer como raro, pero que va a tener sentido, se llama Los Magníficos. ¿Alguien sabe qué es Los Magníficos? ¿Alguna vez escucharon qué son los de los que tenemos cierta edad sabemos qué es eso? ¿Alguien sabe qué eran Los Magníficos hace un tiempo? Bueno, para los que tenemos ya ciertos años, no, pues yo no, no, pues no sé si de pronto no, lo que pasa es que eso fue una serie de los años 80 y algo, bordes de los 90. Pues, ahí estamos pelados. Yo creo que los que están más jóvenes, pues de pronto fue que la volvieron a presentar la serie. Pero va a tener sentido en la medida que lo vaya explicando. Si quieres, colocas ahí te la proyecté. Esos eran los magníficos. Yo sé que hay personas que obviamente van a escuchar este audio, pero lo vamos a explicar. Ahí solamente, vamos a entrar en eso. Es algo, solamente quería hacer esa comparación porque va a tener sentido. Bueno, saqué lo importante y cuál es como la pequeña analogía que quiero hacer con el tema de hoy, es que este era un grupo de, como decía Jonathan, un grupo de mercenarios o gente que supuestamente, según la serie, los habían culpado de un crimen que no cometieron. Entonces, lo que hacía la gente, algunas personas que estaban en problemas, era que los contrataban a ellos de modo de justicieros para solucionar algunos temas. ¿Sí? Por ejemplo, si había alguien que estaba siendo, no sé, extorsionado o algo, entonces ellos iban y solucionaban todo y bueno, y digamos que traían justicia. ¿No? Pero hay algo bien especial, es que, bueno, ahí también había una chica que los acompañaba, que a veces salía en la serie, a veces no. Pero lo que quiero enfocarme hoy, y es como simplemente una analogía pequeña, es que cada uno tenía como un don y una capacidad. ¿Sí? Por ejemplo, el jefe de ellos, que es el que está ahí en la parte de abajo del canocito, que se llamaba ¿cómo? Aníbal Smith. Él era como el ideólogo, a él mucho tocaba contactarlo a él, era el que hacía los negocios, lo contrataban y era el que daba todas las ideas. ¿Sí? Al lado derecho está un actor que se llamaba Mr. T, Mr. T, que era, ahí el nombre era Mario Baracus, y él era como el que aportaba la fuerza, o sea, el que se ponía a pelear, cuando tocaba pelear, pues era el que tocaba, el que peleaba, el que mandaba a todo el mundo al piso, pues. En la parte alta está Murdoch, que ahí lo acusaban que era como medio demente, como medio loco. Entonces, él lo que hacía era un piloto, y cada uno tenía sus capacidades, pero también tenía sus debilidades, ¿sí? Y en la parte de allá está Faz, ¿sí? Que era también pues como el charlador, el que también se disfrazaba por momentos, era como cuando tocaba pues de pronto como medio seductor, entonces era como el galán del grupo, pero cada uno tenía unas capacidades y unos dones, y entonces, si usted se fija, también, digamos, este tipo de representaciones como eso, pues también existen en muchas otras figuras, en el ámbito, en todo ámbito. Por ejemplo, si usted piensa en un equipo de fútbol, entonces usted dice, no, pues yo tengo que tener un buen arquero, tengo que tener un buen mediocampo, un buen delantero, o sea, son equipos. ¿Qué es lo que tienen los equipos? Pues que cada uno tiene unas fortalezas y de pronto unas debilidades. Usted de pronto no podría a un arquero allá adelante porque de pronto no hace lo que tiene que hacer. O lo contrario, de pronto no va a meter a un mediocampista a que tape porque va y se le mete todo lo que le llegue. Así son los equipos, son equipos que son formados y son equipos que tienen ciertas características para que ellos sean eficaces en todo lo que hacen, ¿sí? Entonces quiero decirles hoy, esta noche, que Dios también tiene su equipo, que ha escogido sabiamente, ha capacitado, ha empoderado y todo con un propósito. Por eso hoy la referencia que tenía era esa, que era como la que me acordé cuando estaba preparando la enseñanza, y era eso, los magníficos, para que también nos quede ahí en la mente, los magníficos. Entonces quiero hablar hoy quiero hacer un énfasis en los 5 dones ministeriales. Sí sabemos que hay 5 dones ministeriales. ¿Sí? Y también quiero también, pues, compartir que hay diferentes dones. Dios ha dado diferentes capacidades
Por ejemplo, la palabra muy claramente nos dice que el Padre, Dios siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cada uno de ellos dio dones a los hombres. Entonces se habla de los dones del Padre, la palabra también nos habla de los dones del Espíritu Santo, pero también nos habla de los dones del Hijo, o sea, los dones de Cristo. Y hoy quiero enfocarme en esos dones de Cristo, ¿sí? Quiero enfocarme en esos dones de Cristo. Yo me acuerdo de una enseñanza de, hace muchos años, escuché una enseñanza en CEPCO, que es un instituto bíblico, y una enseñanza del pastor John Romy, que es el fundador o el director de las escuelas CEPCO. Entonces, y algo muy sencillo que me quedó como en la mente, como ese tipo de analogías que como que uno, o sea, toda la vida como que uno se queda como con esa enseñanza. Y él decía algo muy sencillo, él decía, mire, los dones funcionan así. Dios, yo estoy aquí predicando y de pronto llega y voy a coger el agua y se me riega. Entonces, el que tiene el don de dar, va y de una vez dice, no, tengo que ir a comprar un agua al pastor, porque él piensa en el dar. Dice, el que tiene el don de servicio, dice, no, voy a buscar un trapero, porque toca secar ese reguero que hizo. El que tiene el don de maestro, ya está listando 10 pasos para que el pastor no riegue el agua cuando predique. ¿Sí? Entonces, o sea, el que tiene el don de misericordia dice, ay, pobrecito el pastor, se le regó el agua. ¿Sí? Cada uno desde su perspectiva está pensando cómo ayudar o cómo aportar a diferentes situaciones. Pero mire la diversidad de los dones. Es algo muy hermoso. Y Dios ha colocado dones en la iglesia y nos ha capacitado para que funcionemos unidos, para que seamos como una red que está funcionando. Y a veces nosotros, mire, yo he estado metido durante mucho tiempo en este tema y realmente me doy cuenta que a veces hemos menospreciado eso. Incluso entre nosotros mismos nos hemos menospreciado, ¿sí? Porque incluso, es más, yo creo totalmente en la honra. En la honra, por ejemplo, en una iglesia creo totalmente en la honra a un pastor o a unos pastores. Pero también creo que la honra va en todas las direcciones, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? No, o sea, no es como que solamente honramos al pastor, sino que el pastor también honra a los demás y entre los demás también se honran. O sea, creo en el honor porque el honor hace parte de una cultura del cielo. El cielo es así. Es más, si nos acordamos, Jesús no hizo milagros en un lugar donde no hubo honra. Así de fuerte es la honra. Los milagros fueron frenados en un lugar donde no se le dio honra a Jesús. Así de importante es el honor y la honra. ¿Sí? Entonces quiero que leamos la base de lo que quiero enseñar hoy, que está en Efesios 4 del 7 al 14. Entonces, esta es la base, aquí lo que vamos a leer hoy es, que es la base de donde sacamos las verdades de los dones de Cristo, los dones del Hijo, ¿sí? Son los dones ministeriales. Y quiero también aclarar lo siguiente, cuando uno habla de los dones del Padre y los dones del Espíritu Santo, esos dones se encuentran en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Esos dones son los que la persona recibe. Entonces, por ejemplo, la persona recibe el don de enseñanza, la persona recibe el don de dar, la persona recibe el don de servicio. Son dones, ¿sí? O sea, eso es lo que la persona hace. Pero en este caso, es lo que la persona es. ¿Sí es la diferencia? Y quiero que nos quedemos con esa diferencia. Los otros dones espirituales, los dones del Padre y los dones del Hijo, es lo que la persona recibe. O sea, yo recibo eso. ¿Sí? Es lo que la persona hace. Pero en esto que vamos a nombrar hoy, que son los dones de Cristo, los dones del Hijo, es lo que la persona es. ¿Sí? La persona es un pastor, o es un profeta, o es un apóstol. ¿Sí? La persona es. No hace eso, sino que la persona es. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice acá. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y yo creo que ese momento con esa palabra, piensen en esa palabra. A cada uno de nosotros nos fue dado la gracia. Piensen en eso, quédese con esa palabra. La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿Sí? Entonces, por eso es que sabemos que son los dones de Cristo. Y ya lo vamos a comprobar. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, ahora, ¿para qué fueron constituidos los apóstoles, profetas? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este 14 dice, para que ya no seamos niños, o sea, la consecuencia de todo eso es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y una vez le preguntaba, a ustedes la mayoría conocen a Nayib, ¿cierto? Yo le preguntaba a ella estuvo haciendo pues un instituto en Betel, como una escuela de ministerio en Betel. Y yo pues conozco Betel ya hace un tiempo, hace unos años conozco Betel y sé que es una iglesia de mucha influencia, es una iglesia de influencia mundial. Es una iglesia donde miles de personas viajan allá para hacer institutos, o sea, de todas las naciones, de muchas naciones, viajan allá algunos muchachos para estudiar allá, para hacer como su escuela de ministerio allá. Y es una iglesia de influencia mundial. Y yo le preguntaba a ella, ¿por qué crees que Betel se formó eso? ¿Por qué se formó eso en Betel? O sea, ¿por qué es una iglesia de tanta influencia y por qué es una iglesia tan fuerte? Y ella me decía, yo creo que es porque esos 5 ministerios están muy marcados. O sea, hay 5 ministerios allá, ¿sí? O sea, es como que ellos formaron una red de todo eso, donde realmente hay un apóstol, ¿sí? Que es Bill Johnson. Lo que pasa es que ellos son como muy, o sea, ellos nunca se autonombran, dicen, yo soy el apóstol Bill, no, pero es una labor apostólica. Y ya les voy a decir por qué funciona como apóstol él. Hay un profeta claro, es más, no solamente hay un profeta, hay varios profetas, pero hay un profeta que es muy marcado, que es Chris Barton, por ejemplo, ¿sí? Hay un evangelista que es muy marcado, que el hombre, o sea, se mueve en un nivel de evangelismo muy fuerte, que es un apellido, es que es un apellido raro, pero algo así como Overstreet, un nombre todo raro, pero él es un evangelista mucho, él respira evangelismo, ¿sí? Hay un maestro, por ejemplo, que se llama Dan Farrelly, que ha escrito libros y bueno, ¿sí? Y hay pastores, que inicialmente, durante mucho tiempo, el pastor de esa iglesia fue el hijo del pastor Bill Johnson, Eric Johnson. Ahorita pues hay otro pastor. Pero no solamente eso, sino que hay más profetas, hay más pastores. O sea es una casa que realmente entendió esta parte, la consolidó tan fuerte y se volvieron una iglesia de influencia mundial. ¿Sí? Entonces, creo que ahí hay una clave. Ahí hay una clave muy grande. Porque a veces se ha menospreciado los ministerios. Entonces se dice, no, nosotros aquí solamente necesitamos un pastor para funcionar. Pero listo. O sea, ese pastor, ¿qué es lo que hace? Un pastor da una gracia pastoral, tiene una gracia pastoral. ¿Sí? Tiene una gracia pastoral. Pero ¿y a dónde están las otras capacidades y los otros dones? Si necesitamos todo, dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? O sea, los dones ministeriales están para equiparnos a nosotros para la obra del ministerio. ¿Sí? Y es más, voy a colocar como un fundamento, porque es un fundamento que creo que es importante porque durante estos años, algo que yo he descubierto después de muchos años también de estudiar, de estar pues en doctrina, recibiendo y también enseñando, me he dado cuenta que, y quiero colocar como para seguir con el tema, quiero como colocar un fundamento. Y es que yo creo, estoy convencido, que la revelación del reino, aquí hablamos bastante del reino, ¿cierto? La revelación del reino creo que es como algo que conecta doctrinas que durante muchos años están sueltas. ¿Sí? O sea, como que se habla una doctrina, pero como que eso queda como suelto, como que no es tan claro. Y yo siento que la revelación del reino hace eso, como que conecta todo. O sea, siento que es como esa pieza que durante muchos años estaba como perdida y que no la habíamos descubierto. Pero que como una pieza en el rompecabezas que hizo, diga, pero aquí falta algo, ¿sí? Me hago entender. Por ejemplo, hoy en día yo creo, llegué al convencimiento, que es imposible entender iglesia sin entender reino. Es imposible, o sea, no tiene sentido. O sea, uno tiene una doctrina de iglesia, de conocimiento de iglesia, está bien, y hemos avanzado en eso y todo eso. Pero creo que sin entender reino no se puede entender iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se constituyó por causa del reino. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿uno cómo va a entender toda la dimensión de iglesia si no entiende reino? Es imposible. O es como, por ejemplo, uno de los temas que se habla durante muchos años, ha hablado, que es el tema de la mayordomía. Mire, yo hace poco que escuché un tema acerca de mayordomía conectado con reino. Yo decía, oiga, imposible entender mayordomía sin entender reino. Es imposible entender mayordomía sin entender reino. ¿Sí? Entonces, ahora, este tema, por eso quiero colocar un fundamento de reino también. O sea, para yo entender ministerios,
Para entender dones ministeriales, tengo que entender reino. ¿Sí? Entonces, miren más o menos cómo es eso, más o menos cómo funciona eso. O más o menos no, sino quiero encontrar las palabras adecuadas para explicar eso. Hay un rey eterno, ¿cierto? ¿Cierto que hay un rey eterno? Que obviamente tiene un reino, porque ¿cómo va a haber un rey sin reino? Lo que lo hace rey es que tiene un reino, ¿cierto? Él tiene un reino, tiene un gobierno, tiene un dominio. Entonces, ese rey, ¿sí? Llega hace 2000 años y manda a su hijo, ¿cierto? También como un rey, lo manda. Él viene acá, dice, acuérdense que la primera palabra de Jesús es arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. O sea, cambien su mente porque el reino de Dios ha llegado. Estaba ausente, no estaba acá, pero ahora ha llegado, ¿cierto? Ahora él llega y dice, él viene, muere, dice que derrota al diablo, dice que lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos, sobre todos los demonios en la cruz, sobre todo su ejército, pero nos deja lo que conocemos como una gran comisión. Yo sé que eso es como más profundo, pero más o menos para que ustedes me entiendan, él deja como una gran comisión, que es la que encontramos lees por favor Lucas 4:18. Hay como dos referencias de lo que es la gran comisión, o sea, qué es el evangelio y qué es la gran comisión. Yo quiero que me sigan ahí porque todo esto va a tener sentido. Mire, esto lo lee Jesús, está leyendo una escritura de Isaías incluso. Dice que él entra al templo y le entregan el rollo del libro de Isaías y empieza a leerlo. Entonces él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Digamos que hasta ahí. En Isaías, ahí él coloca un punto. En Isaías se coloca como una coma porque también habla del día de la venganza del Dios nuestro. Pero Jesús para ahí. O sea, donde Isaías colocó una coma, Jesús colocó un punto. O sea, él paró ahí. ¿Sí? O sea, es un tiempo de gracia. Dice, predicar el año agradable del Señor es predicar la gracia. O sea, es como quien dice, yo vengo y abro un campo de gracia. O sea, en este momento todo el que confiesa a Jesús como Señor y Salvador va a ser salvo. O sea, es un tiempo de gracia, no importa que si hay pecado, entonces sobreabunda la gracia, ¿sí? Es un espacio de gracia que se abre, ¿sí? Ahora miren esto, Mateo 28, 18 y 19. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó, esto fue cuando ya él se estaba despidiendo, estas fueron las últimas palabras de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un pastor que se llama Kenneth Copeland y él dice, ¿quiere que les parafrasee eso? Parafraseando esto, en otras palabras, es, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y saquen al diablo de todo lugar. Dice, eso es una forma de parafrasear, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús vino, derrotó al diablo, ¿sí? Le quitó las llaves de la muerte, ¿cierto? Pero ahora hay otro punto. Y es que él dice, ahora vayan, o sea, vayan ustedes y hagan evidente mi triunfo sobre el diablo. O sea, vayan, prediquen y saquen al diablo de todo lugar. Porque el diablo está gobernando sobre todo lugar. ¿Sí? Vayan y saquen al diablo de todo lugar porque el diablo tiene oprimida a las personas en todo lugar. Vayan ustedes con mi poder y con mi autoridad y saquen al diablo de todo lugar. ¿Sí? Entonces él hace ese encargo. ¿Cómo se puede entender reino? Se puede entender es como decir un rey que tiene un reinado y envía, mire que la palabra apóstoles es la palabra mensajero. Envía mensajeros. Dice, vayan ustedes, vayan. Entonces es como, hagan de cuenta que manda a los magníficos, ¿sí? Que manda a 5, le dice, vayan ustedes, pero no los voy a enviar simplemente como, o sea, ahí sí como dice, como de pronto como víctimas, no, los voy a enviar con capacidades. Los envío con capacidades. Entonces, envío apóstoles, envío profetas, envío pastores, evangelistas y maestros. ¿Sí? Todos los envío con capacidades. O sea, es un rey que está encargando una comisión y dice, vayan ustedes, prediquen el evangelio, saquen al diablo de todo lugar, pero no los voy a enviar como, o sea, como que, porque ustedes van a tener enfrentamiento. Por eso el evangelio es espiritual. Por eso la gente dice por ahí, no, voy a ver si monto una iglesia, que eso es como buen negocio.
Dice, ah, bueno, móntela, hágale, porque eso es una obra espiritual. ¿Me hago entender? O sea, uno como en sus fuerzas o es más, por más inteligente que sea, por más estudiado, por más académico, vaya a una obra espiritual, es imposible. Empezando, ¿sabe por qué? Porque se va a enfrentar a demonios, se va a enfrentar a potestades. O sea, esa es la resistencia que tiene. Por eso cada uno tiene capacidades. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene capacidades, cada ministro tiene capacidades. Y son capacidades espirituales para poder someter al enemigo. A un enemigo que está vencido, que Jesús lo venció, pero que dice, vaya, vaya y recuérdele su derrota. Y sométalo y sáquelo de todo lugar. Eso es el evangelio. ¿Sí me siguen ahí? Mira lo que dice, mira lo que, vamos a recordar un poquito Efesios 6:10. 6:10. Recuerden esto, que aquí lo hemos hablado algunas veces. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? O sea, fortalezcas en el Señor y en su poder. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las... Mire que aquí también hay otro equipo. ¿Sí me siguen? O sea, Dios formó un equipo, pero Satanás también está organizado. O sea, es como si yo también tengo un equipo. ¿Cuál es mi equipo? Dice Satanás. Mi equipo es principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, él también tiene un equipo que combate. Por eso uno cómo va a hacer una obra, uno cómo va a hacer una obra de simple conocimiento o simple información si se va a enfrentar con esta vaina. O sea, eso es una cosa muy loca, es una cosa muy fuerte. Por eso el menosprecio a los ministros es tan terrible. Cuando dicen, no, ahí sí como dice la escritura, dicen, no, yo no te necesito. Es como si yo aquí soy un pastor, ¿sí? Y entonces, digamos, Dios me está como, me está guiando digamos, a levantar ministros, a conectarme con ministros que tengan otro llamado diferente. Y yo digo, no, no, yo no necesito a nadie, como que no te necesito. Es casi como si el corazón le dijera a los pulmones, no te necesito. Como una parte del cuerpo le dijera a otra parte. El ojo le diga a la oreja o la oreja a la boca, no te necesito. O sea, ¿cómo no te voy a necesitar? Te necesito. Es más, es ilógico que estemos separados. Es ilógico que entre nosotros hayan divisiones. ¿Sí? Yo no sé en qué momento alguna persona leyó y dijo, o sea, como que malentendió esto, porque hay personas que dicen, no, Jesús ya venció, nosotros ya no tenemos por qué pelear, Jesús ya venció. Pero es que ahí es muy claro. O sea, yo no sé en qué momento esa doctrina que nos coló, la doctrina que dice que Jesús ya venció y que nosotros no necesitamos pelear entonces ya. Pero es que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos lucha contra principados y contra potestades. ¿Sí ve que sí tenemos una lucha o no? ¿O yo soy equivocado? Sí tenemos una lucha. Ahora, ¿esa lucha en qué momento se lleva a cabo? Pues en la medida que estamos avanzando con el Evangelio. O sea, ¿quiénes son los que tienen realmente confrontación con todo eso? Pues los que están haciendo la obra del Evangelio. Los que están haciendo la obra del Evangelio tienen que enfrentarse con esto, con este ejército, ¿cierto? Ahora, en la medida que esté conectado a ese ejército, que tenga una red, pues va a ser mucho más fácil. O sea, ¿cómo se establece, digamos, una iglesia, un ministerio, una denominación? ¿Cómo se establece? Entendiendo estas verdades. A veces uno se para, digamos, aquí nosotros estamos parados en este momento aquí en Suba, y uno dice, no, pues vamos a predicar nomás. No, tenemos que saber que nos estamos enfrentando a temas espirituales, ¿cierto? Estamos enfrentándonos a temas espirituales y tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Y echar mano de todo el armamento que Dios nos ha dado para someter esto. Por eso a veces cuando uno dice, no, pues estoy como en mis fuerzas tratando de hacer un ministerio y tratando de que la gente llegue. O sea, eso es muy duro. Es muy duro hacer una obra espiritual con argumentos meramente humanos. Es muy tenaz. O sea, eso es desgastante incluso. Es desgastante hacer una obra que es totalmente espiritual con argumentos humanos. ¿Sí? Yo quiero dar como algunas referencias o algunas cualidades de lo que es cada uno de los ministros.
Entonces, por ejemplo, un apóstol, aquí hay como, encontré como unas, hace tiempo he escuchado una enseñanza de una persona que se llama Danny Seal, y él incluso explicaba un poco cada ministerio, pero también hacía como un poco como la exageración de lo que puede ser cada uno, ¿sí? Eso es como decir en el ámbito del fútbol, decir, un goleador que es uno que está adelante, no, ese no suelta el balón, sino solamente quiere hacer goles. O sea, está pensando solamente en hacer goles, no le importa el equipo, ¿sí? Entonces, así cada ministerio tiene también como ciertas cualidades, pero también tiene como sus ciertos defectos, ¿sí? Por eso no estamos, o sea, nosotros estamos completos en él, ¿sí? Incluso mire que cuando se dice diablo, uno de los significados de diablo es división. O sea, el diablo divide. Su mayor defecto, si se puede decir así, es que él divide, él es un divisor. Por eso, o sea, él divide matrimonios, él divide iglesias, él divide amistades, él divide, o sea, él es un divisor. La palabra diablo significa el que divide. Por eso la Biblia nos habla de guardar la unidad. O sea, ya tenemos unidad, antes ahora guardamos esa unidad. ¿Sí? Por eso cuando usted persiga división en su casa, cuando usted, o sea, usted diga, oiga, ¿esto de dónde viene? Mire que hay que sentir como el olor, oiga, aquí huele como algo raro. Sí, estamos en nuestra casa, estamos bien, cuando de un momento se presentan divisiones y problemas. Bueno, ¿quién es el que está metido dividiendo? Cuando en una iglesia también se presentan las divisiones, bueno, ¿quién es el que está haciendo eso acá? Y si uno se ha entendido, o sea, él es divisor, ¿sí? Mire, yo aquí tengo unos apuntes acerca de como algunas cualidades de cada uno de los ministerios. El apóstol está enfocado en traer los diseños del cielo, las formas, la cultura del cielo a la tierra. Ese es su respirar. O sea, un apóstol siempre está pensando qué hay más en el cielo que podamos traer en la tierra. Ese es el llamado apostólico. No solamente el que abre iglesias, porque la gente a veces dice, no, un apóstol es el que tiene muchas iglesias. De pronto sí, de pronto no. No, no totalmente es una de esas cualidades. Porque hay gente que abre iglesias a lo loco, pero a veces ni siquiera a veces son como sectas, mejor dicho. Ustedes han escuchado que hay sectas que, por ejemplo, en este momento recuerdo, por ejemplo, esa secta de el Espíritu Santo, ¿cómo era que se llamaba esa secta que hubo durante mucho tiempo de oración fuerte? Y eso por todo lado habían. Entonces uno diría, no, el que abrió todo eso es un apóstol. No, ¿qué apóstol va a ser? ¿Sí? ¿Qué apóstol va a ser? Pero sí es uno que realmente todo el tiempo está enfocado trayendo los diseños del cielo, la cultura del cielo, ¿sí? Las formas del cielo. O sea, es alguien que trae misión a una iglesia, trae misión. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, otro punto, el profeta. El profeta trae visión a la iglesia. El uno trae misión. Ustedes saben que las empresas a veces se han visto que dicen, esta es la misión de la empresa y esta es la visión. ¿Se han visto o no? Entonces, la iglesia, el apóstol trae misión y el profeta trae visión. ¿Sí? Trae visión. Dice, no solo carga lo profético, sino que lo imparte. ¿Sí? No solamente carga lo profético, sino que lo imparte. Tiene un oído y unos ojos afinados a la voz de Dios. ¿Sí? Eh, puede sumergirse en profundidades de la palabra que otros no pueden. Revela doctrina y la aclara. Un profeta tiene esas cualidades. O sea, un profeta dice, parte de su gracia es que da ojos para ver y oídos para oír. ¿Sí? O sea, cada uno de los ministerios, o sea, no solamente porta algo, sino que lo imparte. Por ejemplo, también es un error, por ejemplo, cuando es una falla también que uno dice, no, es que va a venir un profeta. Entonces uno todo el tiempo está pensando, no, me va a profetizar. Y eso es parte, obviamente, de su llamado, profetizar. Pero es más que eso. Él da gracia para que otros profeticen. ¿Sí? O sea, imparte gracia para que los otros también puedan profetizar. El evangelista también es lo mismo. Dice, va a venir un evangelista. Listo, qué bueno. Entonces uno dice, no, él es el que tiene que estar por todo lado evangelizando. No. Él porta una capacidad, imparte gracia sobre nosotros para que nosotros podamos evangelizar. ¿Sí me siguen ahí? O sea, ahora no es que yo me vuelva un evangelista cuando él imparte gracia, no. El evangelista es él. Pero ahora me da capacidades a mí para yo poder evangelizar. Y así con todos los ministerios. El maestro hace lo mismo también. El maestro también, aparte de que enseña, porque es maestro, él también imparte gracia sobre personas para que ellas también puedan enseñar. Imparte de eso que él tiene. Por eso normalmente en un lugar donde hay un maestro, también se levantan muchos maestros. Y de pronto no necesariamente con el don de maestro como tal, pero sí con capacidades para enseñar.
porque el maestro lo que hizo fue impartir eso sobre los demás, ¿sí? El evangelista, ahora, Danny Seal dice, llevándolo como al extremo también un poco como de, como de la exageración, él dice, mire, para un profeta todo significa algo, cada número es importante, cada color, cada señal de tránsito. Dice que ellos no tienen relojes digitales, sino que tienen portales al cielo. O sea, es como, o sea, sí, como que el profeta siempre está pensando que cada cosa significa algo, ¿sí? Por ejemplo, oiga, alguien vino de negro. No, si vino de negro es porque de pronto no sé qué sea, como que todo lo quiere conectar con todo, que si está lloviendo es porque si llovió es porque de pronto tiene que ver con la lluvia del espíritu, o sea, como que todo significa algo. Y hay cosas que también pueden ser llevadas al extremo, pero realmente él es el que tiene también como ese discernimiento para ese tipo de cosas, el profeta. ¿Mm? Ahora, el evangelista, su pasión, pues obviamente son los perdidos. Todo para ellos tiene que ver con misiones, con alcance, con campañas, ¿sí? No desaprovechan oportunidad para predicar el evangelio. O sea, un evangelista es eso, su respirarse en las personas. O sea, como que llevándolo al extremo es como si todo el tiempo dijeran, bueno, pero, o sea, toca hacer algo, la gente está perdida. ¿Qué hacemos aquí reunidos otra vez? Toca que salgamos. O sea, ni siquiera tengamos sillas porque ¿para qué silla? Necesitamos es estar predicando el evangelio. Cuando lleguemos al cielo, pues, podemos hacer otras cosas, pero es el único ministerio que no se va a poder ejercer en el cielo. ¿Sí? Es como que todo el tiempo está jalando a que toca más gente, hagamos cosas, hagamos campañas. ¿Sí? Ese es su respirar. O sea, parte de su llamado, de su fuerza, de su gracia es ir por otros, ir por los perdidos, hacer campañas, predicar el evangelio, alcanzar a otros. Ese es el evangelista. Y los pastores, pues obviamente, dice que crean diferentes ambientes para que la gente se esté alimentando, dice que se sientan bien, que vuelvan. Es una persona, pues obviamente, que es cercano a las personas, es el que llama, es el que obviamente como alguien decía, es el que está casado con la iglesia, es el que está conectado con las personas. ¿Sí? O sea, eso es una gracia ministerial. Pero realmente como les decía ahorita, es un poco tonto competir entre nosotros como ministros. Es tonto, ¿sí? Y también es muy valioso que a través de todo esto que les estaba diciendo, que también uno alcance pueda discernir, oiga, ¿qué me apasiona a mí de todo esto? ¿Cuál es mi pasión? Como que realmente sí tengo un llamado ministerial o no, ¿sí? Y mire que no, o sea, no significa que los ministros estén como en un nivel más alto que las demás personas. No significa para nada eso. Significa que ellos tienen un llamado y una responsabilidad. Desde la sabiduría de Dios, Él hace eso. Él hace eso. Él lo que hace es llamar a una persona específicamente con un ministerio para colocarlo dentro del cuerpo de Cristo y para hacer ese alcance. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo funcionaría rápidamente la unión de estos ministerios? Pues está un apóstol que tiene diseños del cielo, tiene cultura del cielo, ¿cierto? O sea, como que sabe qué hacer sabe qué hacer y sabe cómo ejecutarlo. O sea, es un apóstol. Ahora, el profeta viene y él dice, no, él trae una guía para la iglesia, él trae una dirección, él aclara la misión del apóstol, ¿cierto? Aclara la misión del apóstol y está realmente empujando a la iglesia hacia eso, hacia una visión profética, hacia el futuro, hacia dónde vamos, ¿sí? Pero también está un evangelista que tiene una capacidad de alcanzar a las personas. O sea, dice, no, toca ir allá, vamos a predicar, vamos a hacer esto, y tiene una gracia que le permite alcanzar a otros. O sea, es una persona que siempre donde llega se para y tiene esa facilidad para hablar con otros. O sea, se le facilita, ¿sí? Y después de que ya hay ese alcance, pues hay gente que tiene que estar discipulando a los demás. ¿Quién lo hace? Pues un pastor y un maestro. O sea, y ahora un maestro, una de las cualidades que yo tenía aquí de maestro es que dice que su pasión es la palabra, sabe organizar la doctrina, sabe sistematizar la enseñanza. Su inquietud es estar siempre en lo correcto. O sea, un maestro siempre tenemos que estar en lo correcto. O sea, como que casi que eso es un respirar. O sea, esto está mal. Es una persona que incluso fácilmente dice, no, esto está mal, quitemos eso, no hagamos eso, esto no está bien. Y siempre es como, tenemos que estar en lo correcto, tenemos que estar en la línea doctrinal. Danny Sil molestando decía que un maestro quisiera bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de las Sagradas Escrituras. O sea, él quisiera como que todo es la palabra, ¿sí?
Y es más, a veces se caen en unos extremos también que no son tan sanos. Yo la vez pasada escuchaba, veía bueno, es un ministro ahí que no, obviamente no les voy a decir el nombre, y estaba en las redes sociales, entonces él decía, ellos son muy maestros, pero también se alejaron de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, él decía, no, es que para que la iglesia universal funcione, toca sacar ese cuento de que el Señor me dijo y que Dios me dijo. O sea, como que anulemos todo eso profético, ¿cómo así? Que a estas alturas que lo profético. Toca sacar ese cuento de hablar en lenguas. ¿Cómo así que la gente hablando en lenguas? ¿Qué es ese poco de cosas? Entonces empezó, toca sacar. Y yo nunca me pongo a pelear ahí yo nunca me pongo a pelear en las redes, pero la verdad que me indignó tanto que yo le escribí, le dije, no, toca que saquen al Espíritu Santo también, o sea, se van a sacar a todos, pues, saquen al Señor también. Dije, no, entonces también saquen al Espíritu Santo y quedan completicos, ¿sí? Y realmente es eso, o sea, puede sonar hasta chistoso, pero es eso. O sea, los ministerios como tal, lo que también hacen es que nos alejan de volvernos una organización natural. Los ministerios hacen eso, nos alejan de volvernos una organización natural. Ustedes no sé si, pero también yo sé lo que es eso. Cuando ya una iglesia, de pronto una iglesia incluso ha sido poderosa, una iglesia con cualidades, una iglesia con la presencia de Dios, que incluso hoy estábamos también en ese mover de, oye Señor, aquí, o sea, este es tu lugar, reina en este lugar, queremos ser siempre hospedadores de tu presencia, ¿sí? Y con ese entendimiento, porque si Él está, lo vale todo, o sea, lo importante es que Él esté, ¿sí? Decía alguien que los profetas y los apóstoles son un poco así. Dice, mire, el pastor y el maestro le importa que la gente esté. Al apóstol y al profeta le importa es que Dios esté. ¿Sí? O sea, como que igual Dios siempre está, pero la manifestación de su presencia o sea, es diferente, eso varía. O sea, Dios siempre está y Él dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús dijo. Pero también hay una parte que es que nosotros tenemos momentos de la evidencia de su presencia, la manifestación de su presencia. Y eso es muy diferente, y eso lo cambia todo. O sea, que Él esté y que haya manifestación de su presencia, lo cambia todo. Eso lo transforma todo. ¿Sí? Por eso nos aleja de volvernos organizaciones naturales. Usted imagínese una organización natural donde tenemos todo bonito, tenemos el mejor sonido, tenemos la mejor música, ¿sí? Tenemos la mejor música, tenemos los mejores micrófonos, tenemos la acústica, y eso no está mal, yo anhelo todo eso, pero si no, ahí sí, si no está él, o sea, realmente es muy, muy doloroso eso. Y es más, eso estanca cualquier iglesia. Llega un momento que hay un estancamiento en la iglesia, porque lo único que realmente nos separa a nosotros es los ministerios haciendo su obra, ¿sí? Jalando hacia eso, o sea, trayendo todo eso, trayendo el poder de Dios, la manifestación de Dios, operando en su llamado. Eso nos separa de eso. Y algo que yo, de mi corazón, algo que yo siempre pienso en eso, digo, no, o sea, yo nunca quiero, o sea, no es que, no, somos una iglesia, no, y tenemos plata, y sí, y podemos comprar, y tenemos los mejores parqueaderos, y dónde está todo el contenido del evangelio, el poder del evangelio. Eso, yo nunca quiero llegar a eso. Nunca quiero llegar a eso. O sea, sí, o sea el valor de hacer lo que hacemos es por Él y por su presencia. ¿Sí? Y que realmente sepamos que estamos haciendo la obra del ministerio. Porque también hay muchas cosas que pensamos que estamos haciendo la obra del ministerio y a la verdad no. A la verdad no. A la verdad no, porque incluso mire, eso, por ejemplo, se manifiesta en cosas como que a veces las pasadas les decía cuando hablaba de reconciliadores, a veces uno mismo, o incluso creyentes alrededor de uno, pasan los años y nunca, como que no hay ese respirar por alcanzar a otros, no hay esa pasión por alcanzar a otros. Si se perdió esa pasión es porque algo está mal. Ahí sí, como decía una vez alguien, decía que si usted tiene un hijo y el niño pasan 2, 3 días y que no, sin apetito, uno dice, toca llevarlo al médico, ¿cierto? O sea, si no tiene hambre es porque algo está mal. Y espiritualmente también pasa eso. Si no hay hambre, si no hay pasión, es porque algo está mal. Hay que ir al médico. Sí, o sea, tendría que haber pasión. Y cada ministro también lo que hace es eso, es despertar pasión. Despertamos pasión. Eso es la obra de un ministro. O sea, es traer con sus capacidades, con su empoderamiento, con su armamento, despertar pasión.
Despertar pasión por el Señor, pasión por las personas, pasión por avanzar más. O sea, es alguien que no se conforma a una sociedad caída, a una sociedad perdida. El enemigo está trabajando todo el tiempo. El enemigo con todo su ejército que miramos, con todo su ejército, sabe cómo trabaja. Y trabaja en los gobiernos, y trabaja en la música con toda. Trabaja en los gobiernos con toda. ¿Sí? Trabaja en la educación con toda. Trabaja en las finanzas con toda. O sea, él está haciendo su trabajo. Por eso hay gobiernos que uno dice, uy, esto es puro hurtar, matar y destruir. No sé si les suena eso. Hay gobiernos que se aliaron tanto con todo este mover de las tinieblas, que es tan fácil reconocer. Y hay gente que no lo reconoce, pero es tan fácil reconocer. Hurtar, matar y destruir. Eso es sencillo. ¿Sí? Y la iglesia, una iglesia apasionada, es la iglesia que se para y dice, no, este lugar es nuestro. Este lugar es nuestro. Es más, lo pide, Señor, dame este lugar. Aquí me paro. Aquí me paro. Y vamos a traer el dominio, vamos a traer el reino de Dios a estos lugares. Porque las sanidades tendrían que ser sencillas. Porque la prosperidad tendría que fluir. Pero a veces hay resistencia. Como hablábamos ahora, hay resistencia. Yo lo sé, yo lo conozco, hay resistencia. Pero esa resistencia, mire, el diablo es impaciente, el diablo no tiene el don de la paciencia, él se cansa y entrega. Él se cansa, el diablo se cansa y entrega. Dice, ya no me aguanto más a esta gente. Y ya se va, ya no tiene más que hacer, se va. ¿Mm? Pero realmente esa es la obra esa es la obra del ministerio. Y como leíamos en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Son unciones, son unciones. O sea, no es mi capacidad mental, mi capacidad intelectual, no, la unción tiene que ver con poder, el poder de Dios. Es el poder de Dios. Por eso tenemos que identificar parte de los que estamos acá y la persona que escuche este audio, que obviamente los estamos subiendo a las redes, a Spotify, a YouTube, es que la persona también pueda identificar con esas cualidades. Oiga, yo tengo un llamado ministerial y siempre, lo que normalmente conocemos bíblicamente es que siempre hay un llamado íntimo. O sea Dios, si usted tiene un llamado ministerial, Dios en el secreto de su casa, en el secreto de su alcoba, le va a decir. O sea, hay una evidencia personal, pero también hay un reconocimiento público. Así ha funcionado siempre en los ministerios. Hay un llamado en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su casa. Hay un encuentro con Dios acerca de eso, pero también hay un reconocimiento público. O sea, hay un favor de Dios y también un favor de los hombres. Amén. Listo, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. El tema es largo, pero creo que ahí ya hicimos como una buena, sí, una buena introducción, por decirlo así, porque estos son temas que, mejor dicho, que duran muchas horas de explicaciones, explicar cada ministerio y eso, pero quería ahí como colocar algunos fundamentos para poder entender dones y ministerios, ¿sí? Para entender los ministerios. Yo recuerdo hace unos años que vi un pastor, bueno, una persona, y en ese tiempo había una iglesia muy numerosa aquí en Bogotá, era la iglesia más numerosa en Bogotá hace unos 20 años, y había un pastor que casi que él trató de imitar el mismo estilo del otro pastor que estaba liderando ese movimiento en Bogotá. Y yo en eso pues, lo recuerdo a él, porque él salía, o sea, él compró espacio en la televisión, tenía plata, mejor dicho, tenía plata para espacio en televisión, y él casi que trató de imitarlo en todo, imitarlo en todo. Pero yo en ese tiempo, aún siendo un bebé espiritual, yo podía reconocer que esa persona no tenía unción para eso. O sea, la persona lo que estaba era como casi que repitiendo lo que el otro decía y tratando de hacer las mismas cosas, o sea, como falsificando un llamado. O sea, eso es tan tonto. Y pues obviamente con el tiempo después se destaparon un poco vainas que eso fue un desorden después. Pues al punto que después llegó una reina de belleza ahí a su iglesia y terminó casándose con la reina. O sea, imagínense. ¿No? Esa es la falsificación de los ministerios. Es tratar de falsificar los ministerios. ¿Sí? Pero mire que no es competencia, y quiero reiterar eso, no es competencia. O sea, usted no está tratando de competir con un ministerio, no. Pero sí tenemos que saber decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi llamado dentro de tu reino? ¿Cuál es mi llamado? Quiero conectarme con eso y quiero servir ahí. ¿Sí? No estoy compitiendo con el pastor ni con el no.
Eso es loco ponerse uno a competir con eso. Es muy loco. ¿Qué es lo que a veces, mire la diferencia de las soluciones, la diferencia de las soluciones es, por ejemplo, yo estoy aquí para terminar, voy a dar ese ejemplo para terminar. Yo estoy aquí, digamos, explicando esta enseñanza de los ministerios. Y digamos que, no sé, por ahí en 6 meses, un año, viene otro ministro y enseña lo mismo. Y usted llega y dice, oiga, tremendo, ¿cómo lo explicó él? No había entendido. Entonces yo les digo a ustedes, no, pero eso yo ya lo he enseñado. No, es que no se trata de conocimiento. No se trata de eso, o sea, no se trata nunca de conocimiento, se trata de unciones. Porque él viene con una unción diferente a impartir cosas que pueden sonar iguales, pero que va a traer una dimensión de conocimiento mayor. O sea, va a traer una dimensión mucho más alta de la que pudiera dar yo. O lo contrario, de pronto yo voy a otro lugar y explico algo que el pastor ya explicó, pero lo explico con una unción diferente, desde mi llamado. Entonces la persona para allá dice, no, el pastor ya no explicó esto. No, no se trata de conocimiento, se trata de unciones. ¿Sí? Se trata de unciones. ¿Sí? Miren, en estos días una persona nos decía algo similar. Decía, mire, estoy escuchando los audios y me ha parecido muy especial, se me ha abierto una dimensión diferente de un entendimiento que durante años no lo había entendido. Y nos pareció muy especial eso, porque también hace parte como de la porción que Dios nos está dando en este lugar. Es una porción, por eso no estamos compitiendo con nadie. Es tonto competir. Es una porción que Dios nos ha dado y desde ahí caminamos. ¿Sí? Por eso créame que nunca voy a tratar de volverme el techo de alguien acá, no. Es loco eso. No, todo lo contrario, que surjan los ministerios, que surjan los ministerios. Que surjan los ministerios porque necesitamos eso, lo necesitamos. Amén. Listo, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar y a decirle al Señor que esos ministerios sean evidentes y que realmente podamos también tener claridad de nuestro llamado y que también se acabe cualquier competencia que también pueda haber. Amén. Bueno, Padre, gracias por esta noche, por la palabra impartida. Y te pedimos, Señor, también que estos ministerios sigan siendo levantados en tu iglesia. Que sigan siendo levantados en tu iglesia, que cada persona también pueda conocer su llamado, su don, las capacidades, el equipamiento que tiene y que va a ser de servicio para el avance de tu reino. Así que te bendecimos, Señor, por esta palabra y te damos gracias, Señor, que ahora sigues abriendo los ojos del entendimiento. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén.